A continuación, me permito presentar a la doctora Rocío Blázquez, que nos va a presentar el tema cardiopatía reumática. Ella es cardióloga, cardiografista del Hospital Central de México. Bienvenida. Muy buenos días a todas y pues gracias por la invitación. Gracias a nuestra maestra, que pues realmente ella nos impulsó en muchos motivos pues para estar aquí. Fue nuestra maestra en la Escuela Médico Militar de Cardiología y la verdad es que ella me estimuló para estudiar cardiología y pues muchas gracias por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. Pues cambié ligeramente el tema porque tenía conocimiento pues de que íbamos a hablar algo de el evento vascular cerebral y yo siempre me ha gustado mucho la prevención cardiovascular. Creo que muchas veces tratamos las enfermedades y realmente deberíamos de prevenirlas. Desde el lugar donde yo estoy, que es un lugar de diagnóstico, que es el ultrasonido de corazón, nos permite detectar problemas que a lo mejor incluso no se han presentado, pero que podemos diagnosticarlos y hacer todo para prevenir. Y para avanzar con esto. Y entonces yo me voy a centrar en lo que es una de las causas del evento vascular cerebral, que es el cardioembolismo. Entonces, pues como sabemos, es aquel trombo que va a viajar hacia la circulación cerebral y va a obstruir alguna de las arterias. Existen muchos factores de riesgo para que ocurra esto. Hay algunos que son mucho más frecuentes, como lo es la fibrilación auricular, que es de los más frecuentes, la insuficiencia cardíaca, también un infarto del miocardio reciente nos puede condicionar un trombo, como se observa aquí en la imagen, un foramen oval permeable, que se hace un screening en algunos pacientes que tienen un evento vascular cerebral criptogénico o que no hay alguna causa especial. Otro factor de riesgo es la aterosclerosis, como placas en la aorta, y presencia de prótesis valvulares, ya que eso nos puede condicionar, dijéramos, calcificaciones o también vegetaciones, como sería la endocarditis infecciosa. Esos son los principales factores de riesgo del cardioembolismo. Tenemos algunos no tan frecuentes que ocupan el menos del 1%. Ese menos del 1%, uno de ellos pues es, por ejemplo, el mixoma, que es un tumor benigno que encontramos en la aurícula y bueno, es raro, pero algunas veces se presenta. Otro es un fibroelastoma, que se presenta en la válvula aórtica y también puede ser una causa de cardioembolismo. Se presenta, dijéramos, generalmente en gente mayor de edad y es como en un screening, no es que estemos buscando algo, sino que durante el estudio se puede encontrar. Las valvulopatías también forman parte de un pequeño porcentaje, como es la cardiopatía reumática, que era de manera inicial lo que iba a tratar. Como vemos aquí el engrosamiento de la válvula y la apertura del domo. ¿Por qué se había considerado algo este tema? Porque era una cardiopatía muy frecuente en la mujer en nuestro hospital. Afortunadamente ahora ha disminuido ese porcentaje de presentación. Ya tenemos muy poca cardiopatía reumática. Y bueno, pues lo que habíamos comentado de los trombos en el ventrículo, ya sea en una falla ventricular o en un infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son los métodos estratégicos que nosotros ocupamos para encontrarlos? Bueno, tenemos el eco transtorácico, que es un estudio pues muy noble, porque lo podemos hacer en la cabecera del paciente, pero ya cuando se trata de realmente buscar algún trombo, un foramen oval, algo, pues realmente tenemos que recurrir al eco transesofágico, porque tiene una mayor sensibilidad, casi del 90 al 100%, en las causas que ya habíamos comentado. Aquí pues vemos algunos trombos en prótesis. Hace poco tuvimos el fallecimiento de una paciente así, que tuvo realmente un trombo gigante, dejó de tomar el anticoagulante, y lo que hablamos otra vez, ¿no?, de la educación hacia la mujer. Entonces llegó al hospital pues grave, se inició una cirugía, pero bueno, pues no hubo mucho éxito. Aquí me voy a referir principalmente ya
a dos factores que me parecen importantes e interesantes, que es, uno de ellos es el foramen oval permeable, que muchas veces cuando nosotros como ecocardiografistas o cardiólogos o neurólogos nos dicen que el paciente tiene un foramen oval, pues la interrogante es, ¿lo cerramos o no lo cerramos? ¿Verdad? Y bueno, tiene algunas características que vamos a tratar de evitar: la recurrencia, que ese paciente vaya a tener otro evento vascular cerebral. La probabilidad de recurrencia es poca, es del 3 al 5%, sin embargo, creo que cualquiera de nosotros no quisiera tener una recurrencia de un evento vascular cerebral y por eso es que se considera. Pero hay unas características de este foramen oval que son las que nos van a decir si lo cerramos o no. Aquí hay un estudio de la Revista Española de Cardiología donde nos dice si es, dijéramos, conveniente cerrarlo o no. Y esto lo está viendo en pacientes con AVC, que justo no hay alguna causa, ¿no? Y se buscó más, se encontró un foramen oval. Y bueno, aquí se hizo un estudio, se corrió con un aproximado de 500 pacientes, se dividió en dos grupos, un estudio que se le dio tratamiento médico a base de antiagregantes y otro grupo de pacientes que así se les hizo cierre del foramen oval, y lo que vimos fue que el 1% de los pacientes que tuvieron tratamiento médico tuvieron recurrencia y el 5% de los que se le hizo el cierre tuvieron recurrencia. Esto se ve en tres grandes metaanálisis. El primero se ve que a lo mejor esa pudo haber sido la causa de recurrencia. El primer dispositivo que se estaba usando era un dispositivo, dijéramos, pues nuevo, que se llama Starflex y que no se posicionaba bien a la lesión, ¿no? O al foramen oval. Entonces de ahí fue como probablemente la recurrencia. Aquí están los metaanálisis de los tres estudios, el PROSURE 1, el PC3 y el RESPECT. Aquí es donde se usaba este tipo de dispositivo de cierre y fue donde hubo más, dijéramos, recurrencia. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos que pensar para cerrar un foramen oval? Tiene que tener unas características. Se puede asociar a un aneurisma del tabique auricular. Nosotros vemos que el tabique auricular está como pues dilatado y se está protrudiendo hacia una de las cavidades, ya sea derecha o izquierda. Para que cumpla esta característica, nosotros tenemos que medir 10 milímetros de desplazamiento hacia una de las cavidades y también que tenga un flujo derecha-izquierda espontáneo, que no tengamos que hacer nosotros durante el estudio la maniobra de Valsalva, sino que espontáneamente nosotros vemos cómo está pasando el flujo. Ese es conveniente pues cerrarlo, ¿no? Proponerlo para cerrar. Otra cosa que se me hizo importante, otro tema que se me hizo importante, sabemos que el 90% de los eventos vasculares cerebrales pues son de alguna forma idiopáticos o no sabemos la causa, ¿no? Pero bueno, dentro de ese grupo se ha encontrado que unos pacientes, se está atribuyendo a la fibrilación auricular y sobre todo a la fibrilación auricular paroxística. La que ya conocemos que ese paciente tiene fibrilación auricular, sabemos que es de las primeras causas de cardioembolismo y bueno, pues ese paciente tiene que estar protegido con anticoagulación independientemente de la edad, ¿no? Porque de hecho la edad es un factor de riesgo mayor para que ese paciente tenga cardioembolismo, entonces de alguna forma no debemos de tener tanto miedo en anticoagular ese tipo de pacientes o el mismo paciente de tomar el anticoagulante, porque sabemos que tener un evento vascular cerebral es algo pues muy deleterio para la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que la fibrilación auricular puede estar dada pues por dilatación de la aurícula, ¿no? También en algunas personas, conforme incrementa la edad, se va presentando una dilatación de las aurículas. Entonces, a lo mejor hacemos un estudio de ecocardiograma, pero vemos que no hay fibrilación auricular, pero tenemos una dilatación de la aurícula. Bueno, en este paciente tenemos que buscar para prevenir que vaya a tener otro evento vascular cerebral. Hay algunas técnicas actuales de ecocardiografía, como es la fracción de expulsión de la aurícula izquierda y el strain, donde nosotros evaluamos que si tiene un strain disminuido y una fracción de expulsión disminuida, ese paciente hay que buscarle intencionadamente una fibrilación auricular paroxística, ¿sí?
Entonces aquí, bueno, fue algunos de los factores que fueron, por ejemplo, el volumen de la aurícula, más de 40, aquí fue 55 en este estudio, pero más de 40 milímetros por metro cuadrado ya indexado. Eso nos está diciendo que hay dilatación de la aurícula. Ahora, en este estudio de la revista conocida por nosotros, New England Journal Medicine, nos habla de la fibrilación auricular en un infarto pues sin alguna causa, ¿no? Entonces, aquí hay factores, aquí es un estudio, una, dijéramos, gráfica de los, aquí nos mencionan los factores de la diabetes, hipertensión y ver qué factores contribuyen más. Aquí vemos que fue la hipertensión uno de los factores que ambas poblaciones tenían. Aquí se hace un grupo control igualmente. Aquellos pacientes que no tienen un evento vascular cerebral y aquellos pacientes que tuvieron un evento vascular cerebral, se va a hacer un seguimiento. Se hace un seguimiento con un monitoreo electrocardiográfico de primero 24 horas, que es lo que todo el mundo haría, pero posteriormente el objetivo es seguirlos hasta 30 o hasta 90 días. ¿Sí? Entonces, realmente los resultados que nos dio que al seguir a los pacientes, al menos, por ejemplo, 30 días, encontramos casi un 44% de eventos de fibrilación auricular paroxística, que puede durar desde 30 segundos hasta 2.5 minutos. Y eso nos puede hacer, ahora sí que ese puede ser realmente la causa del evento vascular cerebral y del cardioembolismo. Entonces, ¿cuál fue la estrategia en este estudio? Iniciar la coagulación, ¿no? En cuanto detectaban este evento, pues se iniciaba la coagulación. Aquí, pues, bueno, actualmente tenemos la tecnología donde ya hay relojes incluso, porque decimos, bueno, ¿cómo le pongo a un paciente un holter durante más de 24 horas? O bueno, sabemos que hay unos dispositivos que se llaman Revin, que son implantables en el paciente y lo podemos, pero bueno, a lo mejor puede ser un poco invasivo, y ahora ya tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos un tipo de relojes que podemos usar y podemos detectar. Se están haciendo estudios en estos nuevos aparatos, pero bueno, a lo mejor los tenemos un poquito más a la mano, ¿no? Entonces, creo que de esta manera podemos incidir en la prevención. Y bueno, sabemos que la fibrilación auricular es mayor en la mujer, porque es importante prevenir los eventos cardioembólicos, porque bueno, son de los más graves, ¿no? Yo creo que aquí neurología nos puede comentar que son de los eventos más graves que se presentan, porque son los que abarcan como mayor superficie del área donde se está produciendo el infarto, y a estos pacientes tienen mayor complicaciones. ¿Por qué? Porque también están asociadas a otras enfermedades. Entonces, por eso es importante. Sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.